lugar, enhorabuena por la peli, la verdad es que me flipó como te estaba comentando. ¿Cómo el germen de la historia, dónde nació para hacer esta película? Porque me nace de un día viendo las noticias, estas que realmente son muy habituales de un desahucio. A mí, y me puse a llorar, lo digo así. Es una cosa que siempre me ha jodido mucho. Porque de alguna forma me parece que es la prueba no superada más grande que podemos tener como individuos, como personas y como sociedad también. Si no has conseguido en tu vida, con tu familia, con tu todo, con tu casa, tener ese mínimo, que es ese derecho a la vivienda digna, si no has conseguido ni eso, es como que he hecho mal en la vida para que yo no haya conseguido ni lo que es un derecho de cada uno. Y sí me parece algo muy duro. Entonces digo, me gustaría hablar de esto. Ya traen muchas cosas personales también, pero eso ya son de cada uno. Y no quería hablar desde el drama, ni desde la pancarta, de la zona de... Digo, hagámoslo de donde yo me siento más cómodo, que es el género. A mí el thriller, además, más de influencia de los 70 y tal, me encanta. Y que es una película con muy influencia sobre los años 70, pero que hablara de esto. Aparte de ahí empezamos a trabajar en ello, tenía una imagen muy clara que era la de esa policía, ese antidisturbio con un cóctel, con la manera de hacer el cóctel. Esa imagen, antes de escribir nada, ya la tenía en la cabeza. Yo quiero hablar de esto y que acabe así. Dejé al productor y dijo, "Oye, pues suena muy bien, vamos a empezar con esto". Y aparte de ahí iba creciendo. Luego nos cogió el coronavirus en medio. ¿Qué hace el coronavirus? A mí me cambió, bueno, creo que nos cambió a todos. Y estás solo en casa, llorando por cada cosa que ves, pasándolo mal por cada cosa que... Pero no por ti, no por mí, yo no lo pasé mal por mí, sino por todo lo que estabas viendo. Y una vez me planteé, veía que todo el mundo echaba balones fuera, todo el mundo decía, la culpa es de este, la culpa es de este partido, de este país, de este tal, de este otro. ¿Y qué hacemos cada uno porque el mundo sea mejor? Entonces, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Yo me planteé eso para mí a nivel de vida. Y hice una serie de acciones con amigos, con gente que ya te hablas hecho antes, pero no te das cuenta, pasa el día a día, esta vorágine de la vida. Y yo dije, quiero hacer esto, quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y me acuerdo que la película también tenía que hablar de eso. A esta película había una cosa que también tenía muy clara al principio, es que íbamos a contar una experiencia, no una historia. Y entonces, a través de esa experiencia quería que se moviera, no a golpe de trama, sino a golpe de dilemas morales, que para mí es lo que mueve las historias, lo que mueve a los personajes. Las historias son todas las mismas, lo que cambia son los personajes, qué quieren y qué hacen en el momento de la verdad. Estos personajes que son grises, pero que al final, en el momento de la verdad, cómo se van a comportar. Van a ir para adelante o van a ir para atrás. Y con este dilema morales me planteé la idea de esto son personajes que son parte del problema y tienen que cambiar y ser parte de la solución. Por eso la película acaba cuando las dos personajes, las dos actrices, toman ese dilema moral, esa decisión moral, y se miran por primera vez, aunque se hayan visto antes, no se han mirado, y cada una se ve reflejada en la otra. Y se dan cuenta, Dani, el personaje que interpreta Natalia, se da cuenta que tiene mucho más en común con Nacha, el personaje que hace Bella, que con un vecino, que con un compañero de la policía, que con un familiar. Tiene mucho más en común con esa persona que ni siquiera la había mirado. Como decía Lucky, la has echado de su casa y ni siquiera te acuerdas de su cara. Entonces, todo eso fue el germen que poco a poco fue construyendo la película. No, y además la película, mientras estaba escuchándote, me estaba hablando del principio tan brutal que tiene, ¿no? Porque sí que es de verdad que es de las cosas más impresionantes, ¿no? Que, bueno, se puede decir desde el principio, es un anciano, ¿no? Que le echan de su casa. O sea, eso evidentemente es algo que a ti evidentemente te tocará, ¿no? Porque es que a cualquiera les toca, pero por desgracia le permitimos que eso suceda. Es que permitimos que todos somos parte del problema. La película habla de un sistema corrupto, un sistema que está mal. Por eso al final hay que destruir, hay que quemar, no digo más para no hacer spoiler, para construir porque no podemos estar poniendo parches. Esa secuencia para mí era pistoletazo de salida. Estamos en primera persona con el punto de vista de Dani y ahí hay como un paso de testigo. Estamos en el punto de vista de él. Desde el principio es el que estamos con su casa, mirando al espejo, va a ver la puerta, y cuando se va, no digo más, la cámara se va a Dani, y de repente vamos a sus ojos, mirando lo que hace esa persona, y ya seguimos con los ojos de Dani toda la película. O sea, era muy importante ese testigo de cambio de punto de vista, pero no quería empezar, bueno, de hecho le dimos mucha vuelta al guión, y una vez en la que empezábamos con la policía, cómo llegaban en ese furgón, y digo, sí, ahora vamos a ver en el desalojo, de luego. Vamos a empezar, y lo cambiamos entero, digo, vamos a empezar desde el punto de vista de este personaje, de Antonio Moreno, que lo interpreta Juan Margallo, que para mí ha sido otro regalazo. Poder trabajar, ya había trabajado con él en una serie, y años después le dije, tiene que ser Juan, por favor. Y qué humanidad te da, y cómo nos mete desde un drama tan duro, te pasa el testigo a este personaje para llevarnos a otra película completamente diferente, pero que sigue hablando de lo mismo todo el tiempo. Porque Dani es parte del problema.
¿Por qué el sistema está corrupto? ¿Por qué no se cambia? Porque los que están aquí no van a permitir que eso cambie. ¿Cómo lo hacen? A las víctimas, como el caso de Dani, que también es una persona que tiene sus problemas y la hacen bullying en el trabajo y tiene los problemas con su madre y no llega a fin de mes o lo que sea, las convierten en verdugos. Tú vas a ser verdugo de los de abajo. Cada de arriba es verdugo del que tiene más abajo. Y eso hace que no podamos cambiar el sistema. Por eso no vale lo de, bueno, es que es un trabajo, es que alguien tiene que hacerlo, es que si no lo hago yo lo hay otra persona. Eso no vale, son excusas, él es parte del problema. Cambia tú y sepas la solución, pero el mundo no va a cambiar. Bueno, el mundo no va a cambiar, pero yo he hecho mi granito de arena. Ahora, ya el problema, los que no lo están haciendo bien son los demás. Mientras tú no lo hagas bien, no te quejes. No, totalmente de acuerdo. Que sí. La verdad es que, bueno, había que buscar a una actriz sensacional para el personaje de Dani y esta es Natalia de Molina. ¿Cómo fue el trabajo con ella? Es que tenía que ser Natalia. O sea, yo ya que le hice del principio, se dejó al productor y me dijo, sí, por supuesto. De hecho, me dijo, piensa en plan B, por si Natalia no puede, o no le gusta el guión, o no quiere hacer, ahora mismo no quiere hacer la acción ahora, lo que sea. Y digo, vale, déjame pensarlo. Y le llamé y dije, mira, no hay plan B. Dice, bueno, es que puede decir que no lo sabemos. O sea, que yo también, pero tú me decías, yo también quiero a Natalia, pero si no, ella no quiere, digo, pues tenemos un problema porque tiene que ser Natalia. Que quería a Natalia con todas mis fuerzas y a la prueba me remito, no me he equivocado, porque había papelón que hace. Y luego todos. Nacha fue un casting de más de 60, 70 personas y cuando la vi a ella, la prueba de casting, me quedé 3 horas trabajando con ella. Y al acabar le dije, vamos a tomar un café, háblame de ti, háblame de tu país, háblame de Benín. Me contó la historia de las Amazonas y contándome eso, y me cantó la canción y me contó qué significaba. Y yo flipando, digo, cambié el comienzo, puse la historia de las Amazonas, hice que las personas al final acabaran cantando, o sea, cambié todo por lo que me contaba la propia actriz. Y luego en rodaje con ellas dos, bueno, con todos los policías, que ha sido con todos los personajes. Y tiene que tener mucha suerte. No, la verdad es que la película es una película de acción, pero es una película de acción con muchísimo sentido y con mucho cine social, ¿no? Es una misma forma que tú mezclas muy bien, ¿no? Con Secuestrados también, esa forma de ser acción, pero, joder, que afecta mucho y que es algo muy profundo, ¿no? Sí, yo creo que el cine tiene que hablar del mundo en el que vivimos. Si no hablas del mundo en el que vives, ¿para qué haces una película? O sea, es algo que pienso yo. Esta película que era muy social, pero siempre desde el género. Tenía muy claro que tenemos que hablar eso desde el género. Ya lo tenía claro en Tu hijo, que si esta película es una carta de amor al cine de los 70, al cine de los 70, a Cindy Lumer, sobre todo a John Carpenter con Asalto a la comisaría del Distrito 13, que para mí es mi referente absoluto, es una película que es de acción, trepidante, pero habla del mundo en el que vivimos y las problemáticas raciales que había en ese momento. Yo quería hacer lo mismo, tenemos que hablar del mundo en el que vivimos hoy. En Tu hijo hicimos lo mismo, hablamos de problemas del momento que siguen existiendo. Perdón que me vaya a Tu hijo, pero yo hablaba que era una película de un hombre del siglo XX y que no entendió que estamos en el XXI. Lo hice desde el Polar francés, también de cine de género. En cada historia el género creo que es un sitio, un campo muy bueno para enganchar al espectador. Esta película no es una historia, es una experiencia, que la vivas y cuando acabes te vayas a casa o te vayas donde te dé la gana y empieza a llegarte todo lo que había detrás, porque es tan adrenalítica, es tan montaña rusa, que no te das cuenta de lo que estás viviendo, lo que te están contando por detrás mientras la vives. Pues me estás viviendo la experiencia de Dani, de va para allá, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y cuando acabas, te llega. Y así evitamos esa pancarta. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que pensar. Yo te cuento esta historia y luego tú tomas las decisiones y las ideas que quieras. Totalmente. Bueno, Tu hijo es maravilloso también me encantó, tengo que decirte. Oye, pues muchísimas